adelante corren mucho, los de atrás se quedarán. Doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, es un placer recibirlo en este espacio de noticias para que hablemos de lo que a usted le gusta, las finanzas de Petróleos Mexicanos. Bueno, no me gustan las finanzas, No, pero hay que hablar de ellas. El tema le gusta, claro, por supuesto. Gracias, Pepe, un gran gusto estar contigo y con tu público. En efecto, hoy nos amanecimos, primera plana del Reforma, con una noticia que nos hizo más pobres de lo que creíamos que era. Es decir, Pemex ajustó de varios años para atrás, del 18 para acá, el estado de resultados de la empresa. Esto es inusual. ¿Nos mintió? Pues mira, yo no lo pondría así, pero fueron creativos y tuvieron que ajustarlo. Porque como funcionan las normas contables es que hay alguien que te lo revisa y si encuentra que hay problemas en el año previo, tienes que irte al anterior para estar seguro que esos problemas no se hayan dado antes. Y voy a primero hacer solo del 21 para el 25 los grandes números. Pemex, siéntese bien en su asiento, por favor, perdió, de acuerdo a los resultados originales, 780,000 millones de pesos. Con los estados de resultados ajustados son un billón mexicano, 149,000 millones, es decir, una diferencia de 368,000 millones de pesos adicionales, que son, para ponerlo en dólares, que a veces números tan grandotes se entienden mejor en dólares, son 21,000 millones de dólares, que es más o menos un poquito... La tercera parte de las remesas. La tercera, ya que ahora que estábamos en remesas, la tercera parte de las remesas o un Dos Bocas completito. No es que sirva para mucho, pero se gastó en Dos Bocas como 22,000, 23,000 millones de dólares. ¿Por qué se dieron esas diferencias? La razón principal es que tuvo que recalcular algunas cosas, sobre todo el deterioro en los activos en refinería y petroquímica. Es decir, cuando te hacen una auditoría, se tiene que ver si esas plantas no han perdido valor frente a la última vez que se evaluaron. Y como cada vez están más amoladas, pues cada vez valen menos, porque los resultados de resultado no solo es el flujo de la empresa, sino el valor de los activos, y estos se devaluaron. El gobierno había hecho una trampita en el 23, que es que los derechos de utilidad compartida y una serie de apoyos que el gobierno federal le había dado a Pemex, lo habían clasificado como ingresos. Entonces, claro, si el accionista mete lana y lo metes como ingreso, pues tu resultado final se ve menos mal. Y no, eso es lana que entró de los accionistas, pero la empresa perdió más dinero de lo que se había calculado. Y también, digamos, había una serie de problemas en la forma en la que se había contabilizado algunos yacimientos que están menos productivos de lo que se imaginaban o de lo que nos habían dicho. Entonces, realmente, el patrimonio de la empresa es más negativo de lo que ya era. En esta cantidad, menos 21,000 millones de dólares. Estaban rescatando a Pemex, le han metido mucha lana, le han metido como 60,000 millones de dólares y aún así sigue perdiendo y pierde más de lo que sabíamos. ¿Por qué no ponen a un director de banco a dirigir Petróleos Mexicanos si el problema es financiero? ¿Por qué llaman a un académico? ¿Qué tienes contra los académicos? Yo soy académico. No, llaman para dirigir Pemex. No, yo no lo haría tampoco, eso sí no. Y luego ahora llaman a un financiero, ya too late, como decía mi abuelita. Incluso yo creo que hay un problema adicional, Pepe. Digamos, un académico dirigiendo una empresa como esta está mal. Está mal. ¿Por qué? Porque lo que necesitas es enormes capacidades operativas. O tener un staff de gente, geólogos. Pero aún teniéndola, Pepe, pues no sabes cómo te van a reportar. ¿Cuánto tiempo les tomó enterarse que los ductos que estaban rotos, que generaban el derrame aquel en el Más Golfo, de venía meses. de Pemex? Sí, sí. Entonces, y tiene Pemex, no le faltan empleados. Había muchos empleados, muchos mandos medios, muchos mandos superiores y no se habían dado cuenta de eso. Entonces, el académico nos dijeron que es en sí mismo ya muy preocupante, que ese académico amigo de la presidenta Sheinbaum le había puesto como condición quedarse en la dirección general de Pemex, eso dijeron. Año y medio. Año y medio. Sí. Que si ese fue el acuerdo... Es para barnizar la mesa que vas a vender. Pero bueno, yo le creo a la presidenta, si ese fue el acuerdo que hizo con el director, bueno, se lo comentó al Consejo de Administración. El Consejo de Administración sabía que estaba invirtiendo en educar a un director año y medio y cuando medio aprendiera se iba a ir.
Eso es muy, muy serio, Pepe. Porque si tú ves cómo se administran las empresas petroleras, estuve yo haciendo una búsqueda, no encontré un solo caso similar. Y el que viene sí tiene la ventaja de que ya fue secretario, bueno, director de finanzas de Pemex en lo que va de esta administración, Sí. pero tampoco sabe de petróleo. Yo no pondría un banquero a encabezar una petrolera porque los petroleros son los que saben de geología, de operación, etcétera, pero no encuentran a alguien que pues, tenga las competencias suficientes, creo yo. Si uno compara lo que hizo Cristina Kirchner cuando expropió las acciones de Repsol, la petrolera española que le daban mayoría, pues trajo a un ingeniero petrolero argentino que no era su cuate, pero tenía una buena reputación, tenía capacidad operativa y se mantuvo lo que le tocó del gobierno de Cristina Kirchner. Entonces, sí hay otras formas de hacerlo, pero en México, como dijo el clásico, importa 90% de honestidad, o De sea, lealtad, cercanía, de lealtad, que es lealtad, sí. y un 10% de competencias, y las incompetencias cuestan. ¿Estás queriendo decir que siguen vivas las reglas de Andrés Manuel López Obrador? Pues en los hechos, En los hechos, un sí. cargo como este no se abre un concurso internacional para encontrar al mejor director de Pemex. Ahora, esto es un vicio que tiene Pemex desde casi siempre. Es excepcional que se haya nombrado a alguien que viene de la propia empresa, que tiene los conocimientos. Un caso, yo creo que bastante eficaz fue el de Adrián Layú, que venía de la empresa, que conocía muy bien la industria, pero en general traen gente de fuera y el resultado es este. Ahora, en este caso, el ecosistema que ha construido el gobierno de la República sin competencia, con Pemex hegemónico, pues cualquier error se magnifica porque no hay otras empresas compitiendo en este ecosistema. Todo depende de Pemex y ahí está el costo. Los mexicanos tuvimos la noticia hoy de que nuestra empresa había perdido 20,000 millones de dólares adicionales a los que ya había perdido. Es la cabeza de la información. Decía, Pemex habría maquillado utilidades hasta 10 veces mayores y ocultado pérdidas millonarias durante los gobiernos de López Obrador y lo que va del gobierno de la presidenta Sheinbaum. Eso es lo que pasó. Yo por eso que fueron creativos. A mí es más preciso decir maquillaron, pero lo que hicieron fue creatividad contable que fue afortunadamente para Pemex detectada por una nueva auditoría, porque si esto no lo corriges tú, y esto habría que preguntarle a un experto, no sé si esto pudiera tener sanciones frente a la Comisión de Valores de Estados Unidos, la SEC, que es a la que le reporta Pemex. Afortunadamente para el país es una autocorrección, sobre todo para los responsables de esto, pero aún ahí podría haber sanciones, porque los que compraron bonos de Pemex los compraron pensando que la pérdida había sido menor de la que realmente se dio. ¿Ya viste lo de Moody's? Pues no estamos de mood, de humor para hablar de eso. No estamos de humor, pero fíjate, con base en lo que dices y otras vertientes, recorta Moody's calificación crediticia de México. Sí. Estamos a un escalón de perder el grado de inversión, debilitamiento fiscal, aumento de deuda y apoyo a Pemex, causas del recorte. Por supuesto, ese fardo nos jala a todos hacia abajo. Y Moody's lo está expresando con mucha claridad. Pero hay que recordar una cosa, Pepe. La calificación del bono de Pemex, se dice en el término técnico, standalone, si no fuera el gobierno una entidad con recursos que se los inyecta, ya sería bono chatarra. La única razón por la que no es que el gobierno le pasa la chequera cuando lo necesita. Pero entonces cuando te califican a ti, como andas firmando cheques y cada vez más grandotes, te bajan la calificación. Pues ahora Hacienda está defendiendo las finanzas públicas tras esta calificación de Moody's. Estoy leyendo un texto que acaba de llegar, donde dice que la Secretaría de Hacienda mantiene una estrategia de consolidación fiscal orientada a preservar una trayectoria sostenible de la deuda pública en mediano plazo. Destacó luego de que Moody's redujera la calificación soberana del país a Baa3 desde Baa2, ya a un solo nivel de grado especulativo. Destacó que México conservó el grado de inversión y la perspectiva pasó de negativa a estable. Precisa que la decisión de la calificadora Moody's implica que no se anticipan cambios adicionales en la nota crediticia del país durante los próximos 18 meses, año y medio, debido a la solidez del marco macroeconómico. Es lo que está diciendo Hacienda para defenderse. Mira, en una cosa tiene razón.
Nos bajaron de escalón y nos dijeron, por lo pronto no te vamos a bajar otra vez, pero ya estás en un escalón bajo. Si esa estrategia de consolidación la hubiera creído Moody's que iba en el camino correcto, no te habrían bajado de escalón, te habrían mantenido en el mismo escalón. Entonces, estamos más cerca del precipicio, pero todavía no nos empujan. ¿Qué debería hacer Hacienda para que no nos empuje? Pues esa estrategia o esos objetivos, que realmente lo que nos está expresando no es una estrategia, es un objetivo de consolidación, lo pudiera hacer pues, más contundentemente, y para eso hay que empezar a quitarse fardos, y uno de ellos es Pemex. Muchas gracias, gracias Carlos Elizondo Mayer Serra, embajador. Corre mucho, él es de los de adelante que corren mucho, pues, de inmenso se queda ahí esperando que pasen los demás. Vámonos a una pausa. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.